Ahora que soy tu yerno, compartirás tu herencia. Se burló de mí mientras bebía mi whisky más caro. Eduardo Velázquez, el flamante esposo de mi única hija Lucía, había mostrado su verdadera cara apenas 2 meses después de la boda. Sentado en mi propia sala, en mi mansión en las afueras de Ciudad de México, este hombre que había engañado a todos con su falsa humildad, ahora exigía lo que creía le correspondía por derecho: mi fortuna familiar. La luz del atardecer entraba por los ventanales mientras Eduardo sonreía con arrogancia. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi rostro impasible. 40 años construyendo un imperio inmobiliario no me habían preparado para este tipo de traición familiar. Eduardo, la herencia no funciona así, respondí con calma, observando cómo su sonrisa se tensaba. Mi dinero, mis reglas. Sus ojos brillaron con un destello de furia que confirmó todas mis sospechas. Este hombre no amaba a mi hija, amaba lo que yo poseía. Había conocido a Eduardo en una gala benéfica hace 2 años. Apuesto, educado, con un supuesto puesto importante en una multinacional. Cortejó a Lucía con una elegancia que me impresionó inicialmente. Las flores, los regalos, las atenciones, todo calculado. Ahora lo entendía. Mi hija, brillante abogada de 32 años pero ingenua en cuestiones del corazón, cayó rendida ante sus encantos. «Papá, es el hombre de mi vida», me había dicho con los ojos brillantes. Y yo, que solo deseaba su felicidad, sonreí y di mi bendición. Organicé una boda espectacular. Pagué una luna de miel por Europa. Incluso les regalé un apartamento en Polanco, todo para hacerla feliz. Pero las señales estaban ahí. Eduardo preguntando sutilmente por mis inversiones, mostrando interés excesivo en mis propiedades, revisando documentos en mi despacho cuando creía que nadie lo veía. La traición comenzaba a manifestarse, pero me negué a verla para no herir a Lucía. «Carlos, eres un hombre mayor», continuó Eduardo, sirviéndose otro whisky sin pedir permiso. «Deberías estar pensando en cómo transferir tu fortuna. Y como esposo de tu hija, tengo derecho a opinar sobre ese proceso». «Mi testamento está en orden», respondí, observando cada uno de sus gestos. «Lucía está bien protegida. ¿Y yo?», preguntó directamente, abandonando toda pretensión. «¿Dónde quedo yo en esa ecuación?». La familia siempre había sido sagrada para mí. Después de perder a mi esposa Isabel hace 10 años, Lucía se convirtió en mi único mundo. Trabajé incansablemente para darle lo mejor, para protegerla, para asegurar su futuro. Y ahora este oportunista amenazaba todo eso. «Eduardo, creo que deberías preocuparte más por hacer feliz a mi hija que por mi dinero», respondí, levantándome para indicar que la conversación había terminado. Él me miró con desprecio. «Tu hija es feliz con el estilo de vida que le proporciono. ¿Crees que ella estaría contenta viviendo como una simple abogada? Está acostumbrada a lujos, viajes, restaurantes exclusivos. Yo le doy eso. Con mi dinero», puntualicé. «¿Detalles?». Se encogió de hombros. «Lo importante es que Lucía está satisfecha, y si quieres que siga así, deberías ser más generoso con tu yerno». La amenaza velada me heló la sangre. ¿Estaba insinuando que la felicidad de mi hija dependía de cuánto dinero le diera a él? La familia que tanto valoraba estaba siendo manipulada por este depredador. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. Eduardo comenzó a aparecer en mi oficina sin avisar, intentando involucrarse en mis negocios. Presentándose como el yerno de Carlos Mendoza, trataba de impresionar a mis socios comerciales. Mi asistente, Ramón, fiel compañero de trabajo durante 2 décadas, me alertó sobre sus movimientos. «Don Carlos, su yerno ha estado pidiendo información sobre el proyecto de Monterrey», me informó Ramón una tarde. «Dijo que usted lo había autorizado a revisar los contratos». La traición se profundizaba día tras día. Eduardo estaba sondeando mis activos, buscando debilidades, preparándose para algo. La familia que intenté proteger estaba siendo infiltrada por un depredador. Una noche, mientras cenábamos en familia, Eduardo lanzó su siguiente movimiento. «He estado pensando, Carlos», dijo casualmente mientras cortaba su filete. «Deberías considerar transferir algunas propiedades a nombre de Lucía. Y mío, por supuesto. Por cuestiones fiscales». Lucía pareció incómoda. «Eduardo, no creo que sea el momento para hablar de esto». «¿Cuándo es el momento entonces?».
respondió irritado. Tu padre no es eterno, cariño. Debemos planificar el futuro. Vi el dolor en los ojos de mi hija y supe que no era la primera vez que tenían esta conversación. Eduardo estaba presionándola también, utilizando su matrimonio como herramienta para acceder a mi fortuna. La traición familiar había alcanzado a mi hija. Puedo manejar mis asuntos fiscales, gracias, respondí secamente. Eduardo dejó los cubiertos sobre la mesa con fuerza. ¿Sabes cuál es tu problema, Carlos? No confías en mí. Me tratas como un extraño, no como familia. La familia no se mide por el acceso a la cuenta bancaria, respondí. Suficiente. Lucía se levantó, lágrimas en sus ojos. No puedo soportar que las dos personas que más quiero estén constantemente enfrentadas. Eduardo aprovechó inmediatamente la situación, abrazándola. Lo siento, amor. Solo intento proteger nuestro futuro. Su mirada hacia mí por encima del hombro de mi hija contenía un mensaje claro. Tenía a Lucía de su lado. Esa noche no pude dormir. La herencia por la que tanto había trabajado, que debía proteger el futuro de mi familia, estaba en peligro. Peor aún, la felicidad de mi hija pendía de un hilo, manipulada por un hombre que veía en ella solo un boleto hacia la riqueza. La situación llegó a un punto crítico cuando Ramón me llamó urgentemente un domingo por la mañana. Don Carlos, tiene que venir a la oficina. Hay algo que debe ver. Al llegar, encontré a Ramón nervioso, algo inusual en él. Revisando las cámaras de seguridad del viernes por la noche, encontré esto. El video mostraba a Eduardo entrando a mi oficina a las 11 p.m., usando una copia de la llave que probablemente había tomado del juego de Lucía. Durante casi 2 horas, revisó meticulosamente mis archivos, fotografió documentos y abrió mi caja fuerte personal usando una combinación que solo Lucía conocía. La traición estaba completa. No solo había manipulado a mi hija para obtener información privilegiada, sino que ahora espiaba mis negocios. Robaba documentos confidenciales. La familia que intenté construir con tanto esfuerzo estaba siendo destrozada por su ambición. ¿Le dirá a la señorita Lucía?, preguntó Ramón. Miré nuevamente la pantalla, observando a Eduardo fotografiar mi testamento. No todavía. Primero necesito entender qué está planeando. Contraté discretamente a un investigador privado. Jorge Salas, ex policía y viejo amigo, accedió a vigilar a Eduardo. Algo no cuadra con su historia, me dijo Jorge después de una semana. La empresa multinacional donde supuestamente trabaja como ejecutivo solo es un empleado de nivel medio y tiene deudas, muchas deudas. La verdad emergía como un cadáver en un lago. Eduardo había construido una elaborada mentira. Su elegante apartamento estaba hipotecado hasta el techo, sus trajes caros comprados a crédito. Incluso su costoso reloj era una réplica bien hecha. Toda su vida era una fachada diseñada para atrapar a una heredera. Hay más, continuó Jorge, mostrándome fotos. Ha estado reuniéndose con este hombre, Gustavo Morales, un abogado especializado en impugnación de testamentos y separación de bienes. La traición tomaba forma. Eduardo no solo quería mi dinero. Estaba planeando algo más grande. Si conseguía que Lucía heredara y luego se divorciaba de ella, podría reclamar la mitad de todo, o peor aún, si encontraba alguna forma de invalidar mi testamento actual, que protegía a Lucía con un fideicomiso, podría acceder directamente a la fortuna. ¿Qué piensa hacer don Carlos?, preguntó Jorge. Miré las fotos de Eduardo, sonriendo falsamente junto a mi hija. La familia que tanto valoraba estaba siendo atacada desde dentro. Voy a proteger a mi hija, respondí. Cueste lo que cueste. El primer paso fue reunirme con mi abogado de confianza, Mauricio Vega, quien había manejado mis asuntos legales durante 3 décadas. Le mostré las pruebas recopiladas y le expliqué mis sospechas. Esto es grave, Carlos, dijo Mauricio después de examinar los documentos. Eduardo claramente está buscando vulnerabilidades en tu testamento, y estas reuniones con Morales están planeando algo. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, sintiendo el peso de la traición familiar sobre mis hombros. Podríamos modificar el testamento, establecer un fideicomiso blindado que proteja a Lucía, incluso en caso de divorcio, sugirió. Pero si Eduardo ya ha visto el testamento actual, podría alertarlo de que lo has descubierto. Necesitábamos ser más astutos. La familia que había construido merecía ser protegida con inteligencia, no solo con dinero. Tengo otra idea,
dije finalmente. Vamos a darle a Eduardo exactamente lo que quiere, o lo que cree que quiere. Durante las siguientes semanas, implementé mi plan cuidadosamente. Primero, modificamos mi testamento, creando uno nuevo que parecía vulnerable. Establecía a Lucía como heredera universal, sin las protecciones del fideicomiso. Justo lo que Eduardo buscaba. Dejé este documento confidencial en mi caja fuerte, sabiendo que él lo encontraría en su próxima intrusión. Simultáneamente, trasladé la mayor parte de mis activos a un complejo entramado de fideicomisos y fundaciones, inaccesibles incluso para Lucía hasta que yo falleciera. La verdadera herencia estaba ahora protegida, mientras Eduardo perseguía un espejismo. El siguiente paso fue más difícil. Necesitaba averiguar cuánto sabía Lucía. ¿Era una víctima inocente o cómplice de la traición? La invité a almorzar, solo nosotros dos, en nuestro restaurante favorito. Papá, te noto preocupado últimamente, dijo ella mientras comíamos. ¿Es por Eduardo? Sé que ustedes dos no han conectado como esperaba. Lucía, respondí cuidadosamente. ¿Eres feliz con él? Sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadamente. Quiero serlo, papá. Lo intento cada día. Mi corazón se encogió. ¿Qué ocurre, hija? Eduardo ha cambiado, confesó en voz baja. Al principio era atento, cariñoso. Ahora está obsesionado con el dinero, con tu empresa, con la herencia. Tenemos discusiones terribles cuando le digo que deje de presionarte. La traición era aún peor de lo que imaginaba. Eduardo no solo me manipulaba a mí, sino que hacía sufrir a mi hija, la persona que más amaba en el mundo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, tomando sus manos. Tenía vergüenza, papá. Todos me advertiste sobre él. Dijeron que iba tras tu dinero. Yo los defendí. Dije que era amor verdadero. Y ahora, su voz se quebró. Familia. Todo lo hacía por familia. Y ahora sabía que mi hija era tan víctima como yo. Te ayudaré, Lucía. Pero necesito que confíes en mí completamente. Esa tarde, le conté una versión modificada de mi plan. Le expliqué sobre las intrusiones de Eduardo a mi oficina, sobre sus mentiras respecto a su trabajo, sobre sus deudas. Le mostré fotos, evidencias, pruebas irrefutables de su traición. Quiere tu dinero, Lucía, no tu amor. Vi la devastación en su rostro, pero también algo más: determinación. Mi hija había heredado mi fortaleza. ¿Qué hacemos, papá? Seguirle el juego por ahora. Necesito que actúes normalmente, que no le demuestres que sabes nada. Mientras tanto, vamos a preparar una pequeña sorpresa para tu marido. La siguiente fase del plan requería la colaboración de mis socios más cercanos. Organicé una reunión con los principales ejecutivos de mi empresa y les expliqué la situación. Muchos me conocían desde hacía décadas. Habían visto crecer a Lucía. La indignación fue unánime. Ese desgraciado no va a quedarse con un centavo de Constructora Mendoza, dijo Javier Ruiz, mi socio más antiguo. Cuenta con nosotros, Carlos. Creamos una elaborada fachada. Anunciaríamos públicamente que estaba considerando jubilarme, que planeaba transferir el control de la empresa a mi familia. Los rumores comenzaron a circular estratégicamente. Eduardo, como esperábamos, mordió el anzuelo inmediatamente. He estado pensando, Carlos, me dijo una noche mientras cenábamos en familia. Con tu retiro acercándose, quizás debería involucrarme más en la empresa, aprender el negocio, ya sabes, para ayudar a Lucía cuando tome las riendas. Lucía, siguiendo nuestro plan, fingió entusiasmo. Es una idea maravillosa, papá. Eduardo tiene mucha experiencia en gestión empresarial. Quizás tengan razón, concedí, notando el brillo de triunfo en los ojos de Eduardo. De hecho, hay un proyecto importante en Cancún que podría ser perfecto para que comiences. La trampa estaba tendida. El proyecto de Cancún era real. Un complejo turístico valorado en millones de dólares. Lo que Eduardo no sabía era que habíamos modificado los contratos y permisos especialmente para él. Mientras Eduardo se sumergía en el proyecto, sintiéndose cada vez más poderoso, el investigador Jorge seguía documentando cada paso. Las reuniones con Morales continuaban, ahora más frecuentes. Estaban acelerando su plan, probablemente anticipando mi supuesto retiro. Una tarde, Jorge me entregó una grabación que cambió todo. Eduardo y Morales hablando abiertamente en un restaurante. Una vez que Carlos transfiera la empresa, necesitamos actuar rápido, decía Eduardo. El divorcio debe presentarse inmediatamente después, alegando infidelidades de Lucía. ¿Infidelidades falsas?, preguntaba Morales. Ya me he encargado de eso,
Tengo fotos comprometedoras, mensajes fabricados. ¿Será convincente? ¿Y Lucía? ¿No luchará? La risa de Eduardo era fría, calculadora. Estará tan destrozada que aceptará cualquier acuerdo. Además, tengo pruebas de que ha compartido información confidencial de la empresa conmigo. La amenazaré con involucrarla en el espionaje corporativo si se resiste. Mi sangre hervía al escuchar cómo planeaba destruir a mi hija, usar su amor como arma, arruinar su reputación. Este hombre no solo quería nuestra fortuna, quería aniquilar nuestra familia por completo. Le mostré la grabación a Lucía esa misma noche. Esperaba lágrimas, dolor, quizás incluso negación. En cambio, vi algo que me llenó de orgullo. Una furia fría, controlada, determinada. Acabemos con él, papá. El plan entró en su fase final. Anuncié oficialmente mi retiro, programando una gran ceremonia donde transferiría el control de Constructora Mendoza a Lucía y Eduardo conjuntamente. La noticia apareció en los principales periódicos de negocios. Recibimos felicitaciones de políticos, empresarios, incluso competidores. Eduardo estaba eufórico. Apenas podía contener su ambición. La noche antes de la ceremonia lo invité a mi despacho para una conversación de hombre a hombre. Estoy orgulloso de ti, Eduardo. Mentí, sirviéndole un whisky carísimo. Has demostrado ser un verdadero miembro de la familia Mendoza. Gracias, Carlos. Siempre supe que eventualmente reconocerías mi valor. El proyecto de Cancún ha sido un éxito rotundo bajo tu supervisión. Continué. Los inversionistas están impresionados. Su pecho se hinchó de orgullo. Solo apliqué mi experiencia en gestión estratégica. Por eso he decidido que, además de la participación en la empresa, te mereces un regalo personal. Le entregué un sobre. Las escrituras de mi casa de playa en Playa del Carmen. Ahora es tuya. Sus ojos brillaron con codicia apenas disimulada. Carlos, yo no sé qué decir. No digas nada. La familia es lo más importante para mí. Y tú eres familia ahora. Eduardo se fue esa noche sintiéndose invencible, victorioso. No tenía idea de que cada paso que daba estaba cuidadosamente orquestado en su contra. La ceremonia de traspaso se realizó en el hotel más lujoso de Ciudad de México. Asistieron más de 300 invitados. La élite empresarial del país, políticos influyentes, figuras mediáticas. Eduardo, vestido con un traje hecho a medida, sonreía junto a Lucía como si ya fuera el dueño del mundo. Subí al podio para mi discurso, observando los rostros en la audiencia. Mi verdadera familia, Lucía, Ramón, mis socios leales, y el intruso, Eduardo, el hombre que había intentado destruirlo todo. Hoy es un día muy especial, comencé. Un día de verdad, de justicia y de familia. La expresión confundida de Eduardo fue el primer indicio de que algo no iba según sus planes. Durante 40 años, construí Constructora Mendoza con integridad, honestidad y trabajo duro. Valores que intenté transmitir a todos los que me rodean, especialmente a mi familia. Hice una pausa, mirando directamente a Eduardo. Algunos creen que la familia se define por los apellidos o los papeles legales. Yo creo que la familia se define por la lealtad, el amor verdadero y la confianza. El rostro de Eduardo comenzó a palidecer mientras dos policías entraban discretamente por la puerta lateral. Hace unos meses, descubrí una traición en el corazón de mi familia. Alguien que utilizó el amor de mi hija para intentar robar no solo mi fortuna, sino también su dignidad y su futuro. Lucía se levantó y se colocó a mi lado, tomando mi mano con firmeza. Eduardo, ahora visiblemente nervioso, miró alrededor buscando una salida. Eduardo Velázquez no es quien dice ser, continué, mientras en las pantallas gigantes comenzaban a proyectarse las pruebas, las grabaciones, los documentos falsificados, las fotos de sus reuniones con Morales, sus entradas ilegales a mi oficina. Es un estafador, un manipulador que planeaba robar esta empresa y destruir a mi hija en el proceso. El murmullo de asombro recorrió la sala. Eduardo se levantó, intentando huir, pero los guardias de seguridad bloquearon su camino. El proyecto de Cancún que tan orgullosamente gestionó fue una trampa. Cada documento que firmó, cada decisión que tomó, fue cuidadosamente monitoreada. Firmó autorizaciones para transferencias bancarias ilegales. Aprobó sobornos a funcionarios que en realidad eran agentes encubiertos.
falsificó mi firma en documentos oficiales. Los policías se acercaban ahora a Eduardo, que miraba frenéticamente a su alrededor. Todo está documentado, verificado y presentado ante las autoridades. La justicia se encargará de ti ahora. ¡Esto es un montaje!, gritó Eduardo desesperadamente. Lucía, diles la verdad. Estamos juntos en esto. Mi hija lo miró con desprecio. La única verdad, Eduardo, es que nunca debí confiar en ti. Firmé los papeles de divorcio esta mañana. Los policías esposaron a Eduardo mientras gritaba amenazas e insultos. La justicia había llegado finalmente para el hombre que intentó destruir mi familia. Constructora Mendoza seguirá en manos de la verdadera familia Mendoza, concluí. Mi hija Lucía tomará el control, respaldada por el equipo que me ha acompañado fielmente durante décadas. La venganza estaba completa. Eduardo enfrentaba cargos por fraude, falsificación, espionaje corporativo y malversación. La casa de playa que tan orgullosamente creyó haber obtenido, las escrituras eran falsas. Otro elemento más de nuestra trampa. Esa noche, Lucía y yo cenamos solos en casa, como en los viejos tiempos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Engañada, traicionada, pero también liberada, respondió, y agradecida de tener un padre como tú. La familia había sido herida, pero no destruida, y la herencia que tanto codició Eduardo nunca sería suya. Papá, dijo Lucía mientras tomábamos café. ¿De verdad vas a retirarte? Sonreí. Eventualmente. Pero primero tenemos una empresa que dirigir juntos. Los meses siguientes trajeron el cierre que necesitábamos. Eduardo fue condenado a 12 años de prisión. El divorcio se finalizó rápidamente, con Lucía recuperando hasta el último centavo que él había gastado de nuestro dinero. La historia apareció en los periódicos, sirviendo como advertencia para otros depredadores que buscaban fortunas familiares. La herencia que Eduardo tanto codiciaba seguía intacta, protegida para las generaciones futuras de la familia Mendoza, una familia que ahora sabía defenderse de aquellos que intentaran infiltrarla con mentiras y traición. A veces la justicia llega de las formas más inesperadas. Eduardo quiso robar mi herencia y destruir mi familia. En cambio, perdió su libertad, su reputación y cada centavo que había obtenido con sus mentiras. Y nosotros, los Mendoza, salimos más fuertes que nunca. La venganza más dulce no fue exponerlo públicamente ni verlo esposado. Fue sentarme con mi hija en la oficina principal de Constructora Mendoza, trabajando juntos, sabiendo que nuestra herencia familiar, no solo el dinero, sino los valores de honestidad, trabajo duro y lealtad, continuaría por generaciones. Y mientras Eduardo pasaba sus días en una celda de prisión, yo disfrutaba de la verdadera riqueza, una familia unida por el amor y la confianza, no por la ambición y la traición. El juicio contra Eduardo se convirtió en uno de los casos de fraude más comentados de México. Conforme avanzaban las semanas, más detalles sórdidos salían a la luz. El fiscal presentó evidencia de que no era la primera vez que Eduardo intentaba este tipo de estafa. Había 3 mujeres anteriores, todas de familias adineradas, que habían sufrido versiones menos elaboradas de su plan. La prensa lo apodó el cazafortunas de Polanco, un título que seguramente detestaba desde su celda. Los periódicos relataban cada nuevo detalle con fascinación, desde sus deudas de juego hasta sus falsas credenciales académicas. El hombre que tanto se preocupaba por las apariencias ahora era el hazmerreír nacional. Una mañana, mientras revisaba documentos en mi oficina, Ramón me anunció una visita inesperada. La madre de Eduardo, doña Mercedes Velázquez, entró con dignidad a pesar de su evidente incomodidad. Una mujer mayor, sencilla pero elegante, que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. «Señor Mendoza, agradezco que me reciba», dijo, sentándose frente a mí. «¿En qué puedo ayudarla, doña Mercedes? Vengo a disculparme por lo que mi hijo les hizo a usted y a su familia», dijo con voz firme a pesar del dolor en sus ojos. «Eduardo fue criado con valores. Su padre y yo somos gente honrada. No entiendo cómo pudo convertirse en esto», la observé con compasión. Otra víctima colateral de la ambición de Eduardo, la familia. Ese concepto que tanto valoraba, destruida desde adentro. No tiene que disculparse por él. Cada quien es responsable de sus propias acciones. Aún así,
Siento que debo hacerlo. Sacó un pequeño paquete de su bolso. También quería devolverle esto. Son joyas que Eduardo le regaló a Lucía. Me temo que fueron compradas con dinero de ustedes. El gesto me conmovió profundamente. Esta mujer, a diferencia de su hijo, entendía el verdadero significado de la integridad. Doña Mercedes, guarde esas joyas. Véndelas si lo necesita. Entiendo que Eduardo la dejó en una situación financiera complicada. Ella negó firmemente con la cabeza. No puedo aceptar eso. Mi esposo y yo viviremos modestamente, pero con la conciencia tranquila. Cuando se marchó, reflexioné sobre cómo la traición de Eduardo había afectado a todos a su alrededor. Su propia madre, avergonzada y herida. Su esposa, traicionada en lo más profundo. Incluso sus cómplices, como Morales, enfrentaban ahora cargos por conspiración. La herencia que tanto codició había estado fuera de su alcance desde el principio, protegida no solo por documentos legales, sino por valores que él jamás comprendería. Lucía demostró una fortaleza que me llenó de orgullo durante todo el proceso. Testificó con dignidad en el juicio, enfrentó la prensa con entereza y gradualmente reconstruyó su vida. La vi transformarse de víctima a sobreviviente, y finalmente, a una líder respetada en la empresa. 6 meses después del arresto de Eduardo, Lucía propuso una idea innovadora: crear una fundación para educar a jóvenes empresarios sobre ética en los negocios. Quiero convertir esta experiencia en algo positivo, me explicó. Usar nuestra historia para evitar que otros caigan en trampas similares. La Fundación Mendoza para la Integridad Empresarial nació así, convirtiéndose rápidamente en un referente nacional. Lucía daba conferencias compartiendo abiertamente su experiencia, transformando su dolor en sabiduría para otros. Un año después de la condena de Eduardo, recibimos una noticia sorprendente. Había intentado negociar una reducción de sentencia, ofreciendo información sobre otros esquemas de fraude similares. Su traición ahora se extendía incluso a sus antiguos cómplices. El juez rechazó su petición. ¿Cómo te sientes al respecto?, le pregunté a Lucía cuando nos enteramos. Ella reflexionó un momento. Indiferente en realidad. Eduardo ya no tiene poder sobre nosotros. Ni siquiera el poder de hacernos sentir odio. Su madurez me conmovió. La familia Mendoza había emergido de esta prueba no solo con su fortuna intacta, sino con un vínculo más fuerte que nunca. En una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de nosotros, la ambición desmedida de Eduardo terminó fortaleciendo justamente lo que intentó destruir: nuestro legado familiar. 2 años después del escándalo, Constructora Mendoza prosperaba bajo el liderazgo conjunto de Lucía y mío. Habíamos expandido operaciones a 3 países más, y nuestra reputación por integridad nos distinguía en un mercado a veces cuestionable. La herencia que Eduardo codició no solo se mantuvo, sino que creció. Pero más importante aún, el verdadero legado, nuestros valores, nuestra unión familiar, nuestra determinación de protegernos mutuamente, se había fortalecido de maneras que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Una tarde, mientras revisábamos planos para un nuevo proyecto, Lucía me sorprendió con una pregunta. «Papá, ¿crees que algún día podré confiar de nuevo en alguien lo suficiente como para casarme?» «Sin duda», respondí sin titubear. «Pero la próxima vez confiarás desde la sabiduría, no desde la ingenuidad. Y esa es una base mucho más sólida». Ella sonrió, y en esa sonrisa vi la promesa del futuro. Un futuro donde nuestra familia continuaría, más fuerte y más sabia. Eduardo había querido destruirnos para obtener nuestra herencia. En cambio, nos hizo invulnerables y perdió todo lo que tenía. La justicia, a veces, tiene un sentido del humor perfectamente equilibrado. Y mientras él pasaba sus días contando los años que le quedaban en prisión, nosotros contábamos nuestras bendiciones, saboreando la venganza más dulce de todas: una vida plena, próspera y auténtica. 5 años después de aquel infame día en que Eduardo mostró su verdadera cara, me encontré revisando el periódico durante mi desayuno. Un pequeño artículo en la sección de noticias breves capturó mi atención. Eduardo Velázquez, conocido como el cazafortunas de Polanco, fue trasladado a una prisión de mediana seguridad tras mostrar buen comportamiento.
Sonreí ligeramente. El hombre que una vez se jactó de que pronto compartiría mi herencia, ahora celebraba como triunfo un cambio a una celda ligeramente menos restrictiva. Ese mismo día, Lucía y yo inaugurábamos la 10ª sede de la Fundación Mendoza para la Integridad Empresarial. Cientos de jóvenes empresarios se beneficiaban ahora de becas, mentoría y educación ética. La traición que Eduardo había planeado se había transformado en un legado positivo que ayudaba a prevenir estafas similares. ¿Viste la noticia sobre Eduardo?, me preguntó Lucía mientras cortábamos el listón inaugural. Sí, ¿te afecta? Ella negó con la cabeza. Es como un libro que leí hace mucho tiempo. Recuerdo la trama, pero ya no siento conexión con ella. Su respuesta reflejaba perfectamente nuestra realidad. Eduardo había quedado en el pasado, un capítulo cerrado en nuestras vidas. Mientras tanto, la familia Mendoza seguía escribiendo su historia de éxito, integridad y verdadera riqueza. La venganza más completa no había sido enviarlo a prisión. Había sido demostrar que nunca lo necesitamos, que nuestra familia era fuerte sin él y que la herencia que tanto codició nunca estuvo realmente a su alcance. A veces, durante reuniones familiares, cuando veía a Lucía riendo rodeada de amigos verdaderos y colegas que la respetaban, pensaba en cómo los planes más elaborados pueden fallar frente a valores simples pero firmes: honestidad, trabajo duro, lealtad y amor familiar auténtico. Eduardo había intentado infiltrarse en nuestra familia para robar nuestra herencia. En cambio, había perdido todo: su libertad, su reputación, su futuro. Y nosotros habíamos ganado algo invaluable: la certeza de nuestra fortaleza como familia. La última vez que supe de Eduardo fue a través de una carta que envió desde prisión, 7 años después de su condena. Ramón me la entregó con evidente disgusto. «Puede tirarla directamente a la basura, don Carlos», sugirió. «No, Ramón, veamos qué tiene que decir». La carta estaba escrita con la desesperación de un hombre que finalmente comprende las consecuencias de sus acciones. «Carlos, después de años de reflexión, entiendo el daño que causé a su familia. No pido perdón, pues sé que no lo merezco. Solo quería que supiera que he comprendido el valor de lo que intenté destruir. La familia Mendoza tiene una fortaleza que nunca entendí. Una riqueza que va más allá del dinero. Esa es la verdadera herencia que codiciaba sin saberlo». Guardé la carta en mi escritorio sin responderla. No por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Eduardo pertenecía a un pasado que habíamos superado hace tiempo. Esa noche, mientras cenaba con Lucía en la terraza de mi casa, contemplando el atardecer sobre Ciudad de México, sentí una profunda satisfacción. No por la desgracia de Eduardo, sino por la fortaleza de lo que habíamos construido juntos. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Lucía, notando mi mirada contemplativa. «En la verdadera herencia», respondí. «No los edificios, ni las cuentas bancarias, sino esto: nuestra capacidad de enfrentar la traición y emerger más fuertes». Ella asintió, entendiendo perfectamente. Esa es la herencia que Eduardo nunca pudo tocar, por más que lo intentó. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad, levantamos nuestras copas en un brindis silencioso, no por la venganza, que ya había quedado atrás, sino por la justicia que se había manifestado en nuestras vidas de la manera más perfecta, permitiéndonos continuar nuestro camino con dignidad, prosperidad y verdadera unión familiar. La herencia que Eduardo tanto codició seguía intacta, protegida no por documentos legales o cajas fuertes, sino por algo mucho más poderoso: el inquebrantable vínculo entre un padre y su hija, forjado en la adversidad y templado por el triunfo sobre aquellos que intentaron destruirlo. Y esa, sin duda, era la venganza más dulce de todas.